Hoy el Banco Central instó a los bancos del país a garantizar la disponibilidad de billetes en los cajeros automáticos durante Semana Santa y los días siguientes. También recordó que hasta el 30 de junio están suspendidas las comisiones en todos los cajeros, sin importar la red y entidad utilizada. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El presidente Alberto Fernández estuvo reunido en Olivos para definir la extensión de la cuarentena. El mandatario, ministros y el jefe de gabinete analizaron informes técnicos para determinar si el aislamiento finalizará el 23 de abril o se prolongará hasta mayo. El fin de semana habrá otra videoconferencia con gobernadores y luego de eso se oficializaría la decisión. Habrá limitaciones personales por 3 meses en la ciudad. Así lo aseguró el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. El funcionario adelantó que las restricciones de movilidad continuarán al menos por ese tiempo. Además, advirtió que no se puede levantar la cuarentena antes del pico, que sería recién a mediados de mayo. Y refuerzan los controles vehiculares por Semana Santa. Con el fin de evitar los traslados a sitios turísticos, el Ministerio de Seguridad de la Nación aseguró que habrá más control en los accesos y rutas a la costa. Además, cruzarán la patente y los domicilios de las personas que llegaron al país en los últimos 14 días. 90.000 muertes por coronavirus en el mundo. En total, el total de contagios superó el 500.000 de personas a casi 4 meses del inicio del brote. La mitad de las muertes se registran en Estados Unidos, Italia y España. Y la mayoría de los países de Europa extienden las medidas de aislamiento. El fútbol podría volver en julio o agosto. Así lo aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el máximo dirigente del fútbol mundial. Señaló que se volverá a jugar cuando los gobiernos lo dispongan y remarcó que no vale la pena arriesgar vidas por un partido de fútbol. El presidente Alberto Fernández encabezó una serie de reuniones con sus ministros en Olivos para definir si la cuarentena termina el 23 de abril o se extiende hasta el mes de mayo. El mandatario estuvo reunido desde el mediodía con el jefe de gabinete Santiago Cafiero y sus ministros en la residencia de Olivos. Los funcionarios analizaron informes técnicos del Ministerio de Salud y otras carteras sobre los resultados de la medida dispuesta el 20 de marzo y luego prorrogada hasta el domingo 12 de abril. Durante el fin de semana, el presidente volverá a conectarse por videollamada con todos los gobernadores y terminará de definir la medida que sería anunciada el domingo. Los gobernadores e intendentes podrán controlar los precios en los comercios. El gobierno les dio el poder de fiscalización para monitorear que se cumplan con los precios máximos desde el principio de marzo. El decreto salió publicado en el Boletín Oficial. Comenzará a regir desde mañana y se extenderá durante la emergencia sanitaria. La normativa habilita a usar el artículo 12 de la Ley de Abastecimiento, por lo que podrán pedir auxilio de la fuerza pública, solicitar órdenes de aislamiento, secuestrar libros y clausurar negocios por hasta 3 días. Los juzgamientos de las infracciones a los locales quedarán a cargo de la Secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. El gobierno oficializó la ayuda financiera por 120.000 millones de pesos a las provincias, destinadas a programas y obras para paliar la emergencia sanitaria y social por los contagios de coronavirus. La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, se refirió a los fondos que serán transferidos a los gobernadores y señaló que 60.000 millones de pesos serán distribuidos por el Ministerio del Interior a cargo de Guado de Pedro y otros 60.000 millones serán repartidos por el Ministerio de Economía a cargo de Martín Guzmán. En el día de hoy ya el ministro ha instruido que se transfieran 20.000 millones a las provincias y los otros 60.000 millones de pesos a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial va a ser una asistencia que la solicitan las provincias y van a ser créditos blandos en el sentido de que tienen un plazo preferencial, una tasa de interés del 10% con el capital ajustable por ser.
Las principales entidades bancarias informaron que ya financiaron el pago de salarios en micro, pequeñas y medianas empresas por unos 20.000 millones de pesos, a una tasa del 24% anual. Al mismo tiempo, diversas agrupaciones empresarias reclamaron mayor celeridad en el otorgamiento de las líneas de crédito ante el temor de ir a la quiebra por el derrumbe en la recaudación durante la cuarentena y la imposibilidad de sostener sus gastos. Vimos en esta primera etapa que el proceso avanzó más lento de lo que nosotros queríamos, que las empresas no tenían la información por parte de los bancos, que les pedían alguna documentación adicional. Recordemos que garantizar los créditos por parte del Estado para las pequeñas y medianas empresas, que lo hacemos al 100%, tiene el sentido de que los bancos puedan rápidamente entregar créditos casi a sola firma para que las empresas soliciten la masa bruta de salarios que pagan. La AFIP decidió prorrogar por 2 meses el pago de contribuciones patronales como parte de las medidas tributarias para alivianar el impacto de la cuarentena en el sector privado. La medida abarcará el 56% de las compañías del país que emplean a unas 3.500.000 personas. Las empresas que quieran ser objeto de este beneficio impositivo deberán, como único requisito, estar registradas en AFIP como parte de los sectores impactados por el coronavirus. La directora del FMI, Cristalina Georgieva, aseguró que la pandemia del coronavirus provocará la peor caída económica desde la Gran Depresión de 1929. La jefa del Fondo Monetario Internacional destacó que el mundo está frente a una crisis sin igual. Según el organismo, con sede en Washington, 170 países de sus 189 miembros van a registrar una contracción de su ingreso per cápita este año. Además, Georgieva indicó que la crisis afectará en mayor medida a los países más pobres. Los países emergentes en África, Latinoamérica y parte de Asia enfrentan un gran riesgo. Llegó el nuevo reporte de casos de coronavirus en todo el país. Hoy fueron confirmados 99 casos nuevos. 365 personas fueron dadas de alta y 1.894 casos dieron positivos en todo el país. El 45% fueron mujeres y el 55% fueron hombres. Se registraron 10 nuevas muertes por coronavirus en Argentina y ya son 79 los fallecidos por COVID-19 en nuestro país. Los fallecidos hoy son 3 mujeres y 7 hombres. Una bonaerense de 61 años y 2 mujeres de 73 y 47 años de la ciudad de Buenos Aires. Además, 5 hombres de 83, 60, 81, 78 y 40 años residentes en la provincia de Buenos Aires, uno de 70 años de Chaco y otro de 64 años de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. El Ministerio de Salud de la Nación informó que el resultado de la positividad de los testeos mantiene entre un 10 y un 20%, que es el nivel recomendado para demostrar la efectividad de las pruebas. Además, se pidió respetar 2 medidas claves para la prevención de contagios en la vía pública. El rol del barbijo casero para esta minimización de la transmisión desde lo individual hacia otras personas, usándolo bien y teniendo las precauciones que se recomiendan. Y la otra es el distanciamiento social. Aunque una persona pueda tener algún inicio de síntomas, si mantenemos esta distancia de entre 1 y 2 metros, va a ser suficiente con el lavado de manos, con la higiene respiratoria, va a ser suficiente para minimizar la transmisión. El Ministerio de Salud sumó 15.000 profesionales al refuerzo de las unidades sanitarias. Esto implica una prórroga para residentes que continuarán trabajando, más la incorporación de 5.000 egresados. Y existe un registro con 4.000 voluntarios para las áreas que lo demanden. Además, se desarrolla un plan de capacitación y supervisión del conocimiento de los profesionales de la salud. Se incorporó un monitoreo de terapias intensivas con un sistema de telemedicina y una capacitación virtual sobre COVID-19 para quienes formen parte del sistema de salud.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires insistió en la recomendación de cubrirse la boca al salir a la calle para disminuir el riesgo de contagio entre casos asintomáticos. Además, el ministro de Salud adelantó que las restricciones en la vida cotidiana continuarán al menos por 3 meses. La cuarentena, el distanciamiento social va a estar entre nosotros durante mucho tiempo. Lo que estamos discutiendo es cuál es la intensidad. Pero el distanciamiento social, hasta que no pase la pandemia, va a ser muy difícil suspenderlo totalmente. Lo que estamos discutiendo es cómo tomar las medidas de mayor impacto sanitario y menor impacto económico. Eso es lo que estamos discutiendo. Si hay capacidad de discriminar entre todas las cuarentenas que hay, aquellas que tengan algún beneficio económico y no mucho perjuicio sanitario. La Gerencia de Epidemiología del Gobierno de la ciudad publicó un estudio que muestra cómo se distribuye el coronavirus. El informe se basa en los datos registrados hasta el 3 de abril y hace una identificación por barrios, por sexo y por edad. El 48% de los casos, casi la mitad, se concentra en 4 de las 15 comunas de la ciudad. Por lo tanto, 7 de los 48 barrios registran contagios de COVID-19. Se trata de las comunas 2, que corresponde al barrio de Recoleta, la 3, Valvanera y San Cristóbal, la comuna 13, barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez, y la 14, barrio de Palermo. Además, el estudio reveló que las comunas 4, que abarca La Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios, la 9, barrios de Liniers, Parque Avellaneda y Villaluro, y la comuna 8, Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati, son las 3 menos afectadas, con un registro de 10 o menos contagios. También se determinó que en la ciudad el 63% de los casos corresponde a hombres y el 37% a mujeres. Y el grupo de edad con mayor cantidad de casos se ubica entre los 20 y los 59 años, siendo la edad media de contagio 45 años. Comenzó la campaña de vacunación contra la gripe para adultos mayores de 65 años en la ciudad. Hay 80 centros habilitados y los turnos se otorgan por día, género y terminación del DNI. ¿Cómo se enteró? Por la página en el Facebook. Esta vez no será aplicada en los hospitales. La campaña de vacunación se mudó a 80 instituciones distribuidas por la ciudad como colegios, iglesias y centros culturales. Estos centros de vacunación están preparados para poder justamente absorber a lo largo de varios días, son algunas semanas, la demanda distribuida en diferentes turnos, en turnos que corresponden con el sexo y con el último número del DNI. Esta vacuna es específica para las cepas que circulan en el país. Con la circulación viral del invierno anterior, más alguna circulación viral de otras partes del mundo, se hace para cada país la vacuna correspondiente. Por eso es que la vacuna de la gripe se fabrica aquí en la Argentina, para Argentina. De manera que la particularidad que tiene es cubrir sobre las cepas que han circulado en nuestro territorio y que son más probablemente las que circulen este año. Se cuenta con enfermeros, vacunadores, personal administrativo, de logística, de asistencia y de seguridad que atenderán a unas 250.000 personas en un lapso de 20 a 25 días. Tenemos preparados 2 salones de vacunación, sala de espera también, donde por si llega más gente que la que se pueda estar atendiendo en un determinado momento, pueda esperar sentados, cómodos, distanciados unos de otros. También acá en el hall central tenemos también sillas dispuestas para que los adultos mayores que tengan que esperar puedan hacerlo cumpliendo con las medidas de resguardo. ¿Pero qué pasa con los mayores que tengan dificultad para movilizarse? Que se comuniquen al 147 para hablar con la Ciudad de Buenos Aires y, de acuerdo a la dificultad que tengan, encontrar la mejor solución. Incluso se puede llegar también al caso de hacer vacunaciones a domicilio. Se espera vacunar un promedio de 15.000 personas por día. El gobierno dispuso que los recién nacidos, a partir del 20 de febrero de este año, puedan acceder a la cobertura médica de sus padres. Es una medida excepcional y provisoria, que tendrá validez solo hasta 1 mes y medio después que termine la cuarentena. El trámite para acceder al beneficio se podrá realizar sin el DNI del menor, ya que no se puede tramitar porque las oficinas públicas están cerradas. Y las ventas en los supermercados subieron más de un 23% durante el mes de marzo. La suba es un efecto del aislamiento social obligatorio. Los productos que más demanda tuvieron fueron los de higiene y los alimentos. Durante el mes
se vendió un 130% más de lavandina, un 124% más de guantes, 120% más de jabón y un 112% más de harinas. Paralelamente, se detectó que los consumidores optaron por hacer compras grandes y fueron menos veces al supermercado. El Gobierno Nacional aseguró que durante Semana Santa reforzará los controles vehiculares para garantizar el cumplimiento de la cuarentena. Los principales puntos de control serán los accesos a la costa atlántica y los countries bonaerenses. Además, en el mundo ya hay más de 1,5 millones de contagiados de COVID-19. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuidémonos con responsabilidad. Si estás en tu casa, en el canal de la ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el canal de la ciudad. A nosotros nos gusta aprovechar el tiempo. Estamos aprovechando para aprender a hacer cosas nuevas. Mirá, cómo hacer papas al horno. Estoy ensayando de hacer una torta de chocolate sin horno. Manos limpitas, verdura desinfectada y a trabajar. Quédate en casa. Quédate en el canal de la ciudad. Si queda la comida. En la ciudad hay miles de mayores de 60 años. Son nuestros tíos, padres, abuelos, y hoy nos necesitan más que nunca. Es por eso que lanzamos un programa de voluntarios, Mayores Cuidados. Se trata de hacerles las compras, llevarles medicamentos o simplemente llamarlos por teléfono. Ellos nos cuidaron antes. Ahora es nuestro turno. Sumate al programa en buenosaires.gov.ar/mayores cuidados. Vamos, Buenos Aires. En el marco de la cuarentena obligatoria, el Ministerio de Seguridad de la Nación reforzará los controles vehiculares durante Semana Santa. Cruzará números de patentes, nombres y direcciones de los ocupantes de aquellos autos que circulen por los accesos a la costa atlántica y countries bonaerenses. Se controlará sobre todo a las 60.000 personas que ingresaron al país en los últimos 14 días. También se van a supervisar las rutas interbalnearias, los accesos a las localidades de la costa y a los barrios cerrados de la zona norte del área metropolitana. El Ministerio informó que hasta la fecha se secuestraron 2.500 vehículos y se realizaron 30.000 infracciones en todo el país. El 2.6% de los vehículos controlados circulaban sin la documentación correspondiente. Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que hay un 90% menos de vehículos transitando en la provincia. Resaltó la importancia de respetar el aislamiento y advirtió que si los casos se disparan, el país podría paralizarse por 3 meses. Además, pidió no abusar del permiso de circulación. Yo creo que hay un alto acatamiento de la cuarentena, pero le falta una vuelta de tuerca. Estoy convencido que esa cantidad de autos circulantes se puede reducir aún más. Me parece que necesitamos un poco más de concientización. Creo que hay un abuso de la circulación, por eso le digo, ayer todo el mundo circulaba con su permiso. Eso no quiere decir que ese permiso estuviera autorizado para salir del recorrido habitual para el trabajo. El drama de los argentinos varados en la pandemia del coronavirus no termina. Hoy, algunos viajeros llegaron por tierra a Buenos Aires con la esperanza de llegar a sus casas. En la terminal de Retiro, la actividad no se detuvo. Hoy arribaron 3 micros provenientes de Brasil, Paraguay y Chile. Los pasajeros, argentinos varados por el coronavirus, tratando de llegar a sus hogares. Desde Camboriú, salí el domingo a las 3 de la tarde y ya es la tercera noche que paso aquí. En realidad que no hay una respuesta en concreto, así que todavía estoy aguardando. No hay una ruta que me lleve a la ciudad de Junín y bueno, estoy aguardando. Después de días de viaje, en la plataforma de llegada fueron recibidos por agentes de la Policía Federal y personal sanitario. Entre los viajeros, algunos adultos mayores, a quienes se les notaba más cansados. El trámite era presentar la documentación y someterse al control de temperatura. Los residentes de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia
recibieron un permiso firmado para poder retornar a sus casas. Pero para los que viven en las provincias, la situación es más compleja. Hay personas de Tucumán, hay personas del norte, muchas personas de Córdoba, también aquí aguardando por una respuesta, y todos sabemos que estamos en plena pandemia y queremos una solución, es la realidad. El número de contagios de coronavirus superó el 1,5 millones de personas en el mundo, a casi 4 meses del inicio del brote en China. Hay más de 90.000 muertos y la mitad se registró en Estados Unidos, Italia y España. La alta comisionada de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó que la crisis humanitaria es un desafío ante posibles abusos de poder y mayor desprotección de los más vulnerables. This is a colossal test of leadership. It demands decisive, coordinated and innovative action from all, for all. From all and for all. We are physically distant today, but we must stand together. España redujo la cifra diaria de muertes y contagios por coronavirus, pero ya contabiliza 152.000 casos y más de 15.000 víctimas fatales. El Parlamento extendió la cuarentena hasta el 26 de abril. Italia también evalúa prolongar el aislamiento con más de 4.000 nuevos casos en un día y un total de 18.000 fallecidos. Francia superó los 12.000 muertos por COVID-19 y Alemania registra más de 100.000 contagios. El Reino Unido contabiliza 8.000 muertos, mientras el primer ministro, Boris Johnson, salió de terapia intensiva y continúa su recuperación. Y el Papa Francisco presidió la misa del Jueves Santo en la Basílica del Vaticano vacía por las medidas de prevención del coronavirus. Durante la celebración, el pontífice recordó especialmente a los sacerdotes que perdieron la vida en la atención a los enfermos de COVID-19. Señaló que junto a los trabajadores de la salud son los santos de la puerta de al lado. Questi giorni sono morti più di 60 qui in Italia, nell'attenzione dei malati negli ospedali, anche con i medici, infermieri, sono i santi della porta accanto. En tan solo una semana se entregaron 6.600.000 formularios de desempleados en Estados Unidos. De esta manera, ya son 16 millones en un solo mes. Los anotados, en su mayoría con empleos autónomos y contratistas, accederán a los beneficios de desempleado implementados por Donald Trump en la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus. En tanto, se conoció la primera encuesta en Estados Unidos desde que Bernie Sanders suspendió su campaña electoral y permitió que Joe Biden se ungiera como candidato demócrata a la presidencia. El rival de Donald Trump lo ventaja por 11 puntos, 53 a 42%. Según el informe realizado para la CNN, el 52% de los estadounidenses considera más competente al demócrata para manejar la crisis del coronavirus. Y en medio de rigurosas medidas de seguridad por el COVID-19, partió una nueva misión hacia la Estación Espacial Internacional. La nave fue lanzada desde Kazajistán con una tripulación de 2 astronautas rusos y 1 estadounidense en representación de la NASA. Antes de partir, los cosmonautas realizaron una cuarentena de 1 mes y medio para descartar cualquier posible contagio a quienes se encuentren en la estación espacial. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que el fútbol volverá cuando se pueda y deslizó que podría ser en julio o agosto de este año en relación al parate que afronta el deporte por el coronavirus. Las declaraciones se dieron durante un diálogo que mantuvo con el exjugador brasileño Ronaldo en Instagram. El máximo dirigente del fútbol mundial remarcó que no vale la pena arriesgar vidas por un partido de fútbol. Y el circuito internacional de tenis ya vislumbra la posibilidad de que la temporada 2020 quede cancelada como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Si bien por el momento la suspensión incluye la temporada de polvo de ladrillo y de césped hasta el 13 de julio,
El presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi, dejó en claro que la actividad podría cancelarse durante todo el año. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En este momento, 17 grados y el cielo que está despejado. Desciende 2 grados la temperatura durante la madrugada y aparecen algunas nubes. Estará parcialmente nublado por la mañana, pero se irá despejando hacia el mediodía. Estamos hablando de mañana, cuando la mínima será de 14 grados. Y la tarde de mañana será totalmente soleada. La térmica máxima esperada es de 21 grados. La noche también será despejada con una temperatura estimada en unos 18 grados. Y hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el mundo y en el país. Gracias por acompañarnos. Mañana nos encontramos en Noticias a las 20:30. A las 22 horas los esperamos en